De Plaza La Luz, en Jabones Artesanales Sabún. Le damos las gracias a Ángel Sendik por esta hospitalidad. Y nos encontramos en un miércoles caliente. ¿Cómo estás, Edson? ¿Cómo te Hola, va? profesor. Bien, gracias por hacer otra vez aquí otra sesión y que podamos compartir ahora el tema de la semiología con la gente. Así es. Bien, amigos, pues vamos a tratar hoy el tema de la semiología o semiótica, ¿no? Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, semiótica o semiología. Entonces, se dice que es lo mismo, ¿no? Sino que en la tradición francesa se habla de semiología, ¿verdad? Así es. Y en la tradición, pues por decir, inglesa, alemana o en otros países, bueno, se va a hablar de semiotics, ¿verdad? O semiótica, ¿no? Entonces, nosotros en el ámbito español o de la de la hispanohablante, pues le decimos semiótica, Así ¿verdad? Entonces, Roland Barthes, pues una gran figura del siglo XX, desarrolló este tema, al igual que otros grandes autores como Charles Morris o Yuri Lotman, ¿sí? Son grandes semióticos. Entonces, la semiótica, pues es el estudio del signo, ¿verdad? Entonces, todo sería signo, básicamente, ¿no? Las palabras son signos, los números son signos, las imágenes son signos, hay signos auditivos también, ¿cierto? Encontramos las señales que también son signos, ¿no? De alguna manera, el alto, el pase, los semáforos, ¿verdad? Entonces hay distintos tipos de signos, hay distintas maneras de considerarlo. Y bueno, precisamente, bueno, Roland Barthes va a partir del signo lingüístico, ¿sí? Va a hablar, por ejemplo, de Ferdinand de Saussure, este gran profesor lingüista, ¿verdad? Suizo, del siglo XIX, inicios del siglo XX, creo, por ahí. No me acuerdo muy bien la fecha, pero bueno, es el iniciador o quien desarrolla toda esta teoría, ¿no? Y luego, bueno, pues ya vendrán más desarrollos muy importantes acerca de la semiótica, ¿no? Propiamente Roland Barthes establece que la lengua es un sistema semiótico en cuanto contiene signos o bien significantes, ¿sí? Entonces aquí también es una distinción muy básica, ¿verdad? Significado y significante, ¿verdad? Así es. El significado es lo que se quiere decir y el significante es el vehículo donde ponemos eso que queremos decir, ¿no? Entonces, bueno, la palabra vaca designa, es su significado, un animal cuadrúpedo, ¿sí? Que da leche, ¿no? Y del cual tomamos carne, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa sería una primera distinción muy básica. Y estos, bueno, a su vez, antes que un origen individual, tienen un origen social, dice Roland Barthes, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué momento decidimos decirle vaca? Bueno, no lo sabemos, pero a alguien se le ocurrió, se empezó a usar en una comunidad, en una época histórica. Entonces, bueno, nosotros le decimos vaca, los ingleses le dicen cow, ¿no? Los franceses vache, creo, y los alemanes dicen kuh, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí donde esté uno, ¿verdad? Bueno, la palabra designa, ese significante te designa un significado, ¿verdad? Entonces, tienen ese origen social. De hecho, las transformaciones en la lengua, o bien no solamente en la lengua, sino en todo sistema de signos, lo cual es muy amplio, es realizada no tanto por una voluntad individual, sino por una social, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la moda o bien de la industria del automóvil, ¿sí? Donde una élite, Barthes le llama la élite logotécnica, ¿sí? Se ocupa de realizar modificaciones en la institución que se convierten en institucionales, ¿verdad? Entonces, pues ahora lo que tendríamos es que, bueno, ya podemos saber o registrar de alguna manera cuando una palabra se empieza a usar, ¿sí? Claro. Entonces, ya, por ejemplo, no sé, celular, ¿sí? Bueno, esa élite logotécnica, dice Barthes, pues se encarga de darle un nombre, ¿sí? Se encarga de darle un nombre, entonces así la conocemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Automóvil, ¿no? Bueno, ¿sí? A alguien se le ocurrió nombrar el automóvil, ¿sí?
Bien, entonces este sería la cuestión, ¿verdad? Entonces se puso un origen, o sea, tú ya sabes, bueno, más o menos en tal año se empezó a decir automóvil, ¿verdad? Así es. Y significa ese motor con 4 ruedas que nos transporta, ¿cierto? ¿Verdad? Ahí está, ¿verdad? Justamente como mencionó, profe, es uno de los aspectos primordiales, no solo el tema del significado y el significante, que como usted mencionó va muy relacionado también a otro concepto, que es el de la lengua. Es como usted mencionó, va muy relacionado también con el tema de la lengua y el habla. La lengua, como mencionaba, es este lenguaje ya institucionalizado, ya formalizado, con unas determinadas reglas y características, y el habla, por su parte, es la práctica y el uso de los mismos términos, palabras, enunciados, etcétera, que le damos ya en nuestra vida y que le da cualquiera que hable ese determinado idioma, que también es, digamos, muy común hablar entonces de, pues, el tema de los regionalismos y cómo están institucionalizados en su respectivo lenguaje, porque no todos quizás están considerados. Al fin y al cabo estos dependen de la región en la que uno se encuentre, y justamente es lo que le va a cambiar el significado. Por ejemplo, mencionaba, las vacas se dicen diferente en cada idioma, pero pues también, por ejemplo, otros objetos dentro del mismo idioma, con variantes diferentes, se dicen de manera distinta. Véase las fresas, por ejemplo. No en todos los lugares se les llama de la misma manera. Un ejemplo todavía más común que a mí se me ocurre es el del perro. Habrá escuchado que quizá en algunos lugares se les llame chucho, por ejemplo, Sí, también sí, en sí. español. Claro. Sigan al fin y al cabo estas cuestiones, pues, más que nada centradas en el uso mismo que se le da a la palabra. Y a su vez, esto es algo que resulta muy importante, sobre todo para Bartres, porque cuando va a hablar del tema del signo, va también a respetar esta cuestión. O sea, también hay una relación entre lo que sería el signo y su significante. Es decir, al fin y al cabo el signo va a respetar, digámoslo así, una idea central que es una cosa, que ya usted mencionó, puede ser un sonido, una palabra o una imagen, que nos va a referir a algo, o por lo menos nos va a hacer recordar o imaginar una determinada cosa, que tenga cierta relación con dicho signo. Así es. Sí, entonces, bueno, hay piedra, ¿verdad? Árbol, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces esa es la realidad primaria o la realidad más básica del signo, ¿verdad? Y eso es lo que estudia la semiótica, ¿sí? Bueno, también nos dice Roland Barthes que el signo se compone de significante y significado. Así lo estamos diciendo. Ha existido en la historia de la filosofía un notable desacuerdo entre nociones. Pues, por ejemplo, están los términos índice, símbolo, alegoría y señal. ¿Sí? Son 4 palabras diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque han competido con el signo para dar a entender una relación entre 2 términos, o 2 relata, como dice Roland Barthes, ¿no? Así es. Para el caso de la lingüística, Saussure rondó entre varios términos hasta que se inclinó por signo, ¿sí? Como unión entre significante y significado. Entonces está el signo y estarían unidos el significante y el significado en el signo, ¿sí? Lo componen, ¿verdad? Un signo, dice también, es algo que relaciona inmediatamente un significante, o sea, hace, por ejemplo, verso y reverso, ¿verdad? O frente y atrás, ¿verdad? Por ejemplo, en una hoja de papel, ¿verdad? O sea, adelante y atrás, ¿sí? Y toda la hoja, ¿verdad? Sería ya el signo, ¿no? Entonces, ese signo relaciona significante y significado, ¿verdad? ¿Sí? Existe también la cuestión de que los partidarios de la escuela de Saussure se inclinan, ¿verdad?, por el uso de un signo en el sentido antes dicho, o sea, el signo como unión entre significante y significado. Mientras que los mecanicistas americanos, así se les llama a Roland Barthes, ¿sí?, destacan el significado descartan, o sea, lo rechazan por considerarlo sustancia o bien cuestión de psicología, ¿sí?
Pues esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, dicen, no, el significado, o sea, lo que tú estás pensando cuando dices vaca, es algo psicológico, o sea, es algo que está dentro de tu cabeza, ¿sí? Entonces, ¿cómo accedemos a eso, no? Porque pues tienen una visión, tal vez algo positivista, o no sé, ¿verdad? Sí. Pero sí es interesante la cuestión, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, entra mucho la filosofía de la mente, ¿no? O sea, ¿qué estás queriendo decir con vaca? ¿Sí? ¿Qué estás queriendo decir, por ejemplo, una palabra nuestra? Relajo. ¿Sí? Realmente, ¿qué quieres decir? ¿No? O sea, no podemos entrar en la mente de las personas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el signo se ve enriquecido por una concepción de doble pinza, dice Roland Barthes, donde los monemas, así le dice, monemas, son palabras que contienen un sentido, ¿sí? Y se combinan con los fonemas, que son unidades desprovistas de sentido, ¿sí? En operaciones o combinatorias, ¿verdad? Entonces vamos a combinar monemas con fonemas, ¿verdad? Entonces, bueno, otro ejemplo ahí, ya lo dimos, puede ser vaca, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, esta operación es posible, es por esta operación que es posible que el español de aquí de México, por ejemplo, de Argentina o de Colombia, etcétera, etcétera, provisto de 21 unidades distintivas, un conjunto cualquiera de palabras de ese número, pueda dar lugar a 100,000 unidades significativas, por nombrar un caso, ¿verdad? Entonces, esto es algo de lo increíble aquí del mundo de los signos, ¿verdad? De la semiótica. ¿Cómo ves eso? Es justamente una de las cuestiones más interesantes en este aspecto. También, como mencionaba ahorita con el tema de los mecanicistas, que mencionaban, por ejemplo, o sea, cuando se habla del tema de la representación o del tema del signo, sí se suele puntualizar mucho ese hecho de que al fin y al cabo pues tendría que referir o se tendría que centrar más que nada a su referente, a aquello que plantea como definición. Sin embargo, también cabe destacar que por lo menos Saussure sí menciona mucho que más que centrarse como tal en el significado, se va a centrar más que nada en el uso que se le da al signo, que por ejemplo es algo que el mismo Wittgenstein habla en sus investigaciones de lenguaje justamente, que es que los signos, el lenguaje, las palabras, etcétera, no responden tanto a su definición cuanto al uso que se le da a las palabras, porque al fin y al cabo es la definición la que se forma a través del uso de las palabras y no tanto viceversa. Así que podríamos decir que al menos cuando se habla de una vaca, por mucho que cada quien tenga su determinada representación de cómo se imagina una vaca, sí hay una especie de concepto, un imaginario social, si se quiere ser así, de lo que representa una vaca. ¿Por qué? Porque todos esos sujetos le dan un determinado uso y su uso se da justamente en la práctica entre dichos sujetos, entre la comunicación que hay en una determinada comunidad. Y veas esto no solo a nivel, si se quiere, de idiomas o de lenguaje o de comunidades concretas, sino también, por ejemplo, así es como funciona el tema de los juegos del lenguaje, de los que justamente habla después Wittgenstein, que es en plan de una palabra va a depender de su significado, del uso que se le dé, ya sea en un lenguaje informal, en un lenguaje científico, en un lenguaje formal, lógico, un lenguaje filosófico, por ejemplo, o poético, etc. De eso va a depender más que nada la cuestión del signo y de las palabras. Ah, pues por eso, entonces yo creo que vaca, puedes decir también, esa persona es una vaca. Así es. Porque, bueno, tiene esa capacidad del signo del uso social, ¿sí? O por ejemplo, no sé si he escuchado que a veces los niños, bebés, etcétera, ya sean niños o niñas, a veces a los perros dálmatas les dicen así, les dicen vacas. Por lo menos yo que tengo sobrinos y sobrinas muy pequeños, me ha tocado que así les dicen. ¿Dálmata? Sí, los dálmatas. Los dálmatas. Bueno, sí, entonces, bueno, esa capacidad tendría el signo, ¿verdad? De que así puede estirarse, puede tomar distintos usos diferentes del gramático, ¿verdad? Del que está asignado en el diccionario. Así es. Para explorar nuevos campos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, yo puedo usar, bueno, es una vaca, esa persona es una vaca, se comporta como una vaca. Incluso hay un uso que dicen, es una vaquita, ¿no? O vamos a hacer una vaquita. Una vaquita también, exacto.
Es un ahorro, ¿no? De Entonces, hecho, sí, ahí está. Sí, adelante. como lo mencioné ahorita, también me resultó algo curioso porque, por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje científico, ellos tienen muy en claro un determinado uso para referirse a una especie de animal concreto, que la mayoría de veces es en latín. Uh-huh. Bueno, yo veía, por ejemplo, hace relativamente poco cómo explicaba un antropólogo que, por ejemplo, y que también es como se llama, es arqueólogo también. Uh-huh. Mencionaba en cómo, por ejemplo, cuando estudiaba ciencias y les tocaba ver la cuestión de las especies de los animales y a qué género pertenecían, las panteras, él mencionaba, por ejemplo, él dice, las panteras como tal no existen, porque pantera refiere a 2 especies de felinos de color negro que no son ni siquiera del mismo hábitat. Uno, si no mal recuerdo, era de América y otro de otra región del mundo. Pero él lo mencionaba, es en plan de pantera, como se imaginan las personas, no existe porque es un concepto, si se quiere decir así, abstracto, que engloba 2 especies concretas distintas. Okay. Pero sin embargo, si yo te digo pantera, sí te imaginas ese animal felino de color negro. Entonces ahí podríamos ver un ejemplo muy claro de lo que es el lenguaje. Otro, por ejemplo, y que me llamó más todavía la atención, era como uno decía, los peces no existen, porque pez es también un concepto todavía más abstracto que se refiere a un montón de criaturas marinas que no todas están emparentadas. Exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, también vamos a decir que el signo dice, más bien dice aquí Barthes, está compuesto de un significante y un significado. Uh-huh. El plano de significantes constituye el plano de expresión y por su parte el plano de significados el plano de contenidos, ¿sí? Entonces están las palabras, que son los significantes, son los sonidos, ¿verdad? O sea, vaca, mesa, silla, casa, son los sonidos, ¿verdad? Son los significantes, es el plano de los significantes. Así es. Y está el plano de los contenidos, que son lo que designan esos sonidos, ¿verdad? Entonces, tanto el plano de expresión como el de contenidos, y aquí es donde se pone muy difícil Barthes, están conformados por 2 estratos, forma y sustancia, ¿sí? La forma se refiere a los aspectos positivos, descriptivos, y la sustancia a los aspectos no directamente descriptivos, ¿verdad? Entonces el plano de significantes se forma de forma y sustancia, ¿verdad? Y el del significado también, de forma y sustancia, ¿verdad? Y bueno, en el aspecto formal, digámoslo, es el descriptivo, ¿sí? Entonces, y la sustancia, los aspectos no directamente descriptivos, ¿verdad? Entonces ya lo dijimos, que requieren recursos metalingüísticos, ¿sí? O sea, porque no los puedes describir así completamente, ¿verdad? Por ejemplo, eso de te comportas como una vaca, ¿verdad? Eres una vaca. ¿Sí? Bueno, a ver, descríbemelo. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, bueno, entonces metalingüístico significa que tienes que emplear algo más que la palabra, tal vez imágenes, sonidos, ¿sí? Por ejemplo, y lo dice aquí Roland Barthes, el sonido de las palabras. Sí, ¿no? Porque justamente es como esta cuestión con el metalenguaje de que si usas el lenguaje para describir el lenguaje, entonces ya estás en un nivel superior, de ahí que se llame metalenguaje. Y ya tengas que evocar no solo palabras, sino como usted menciona, otros signos para explicar. Exactamente. Entonces, bueno, esta es una parte de la explicación que da ahí Barthes, ¿verdad? Entonces ahí está medio complicado, ¿verdad? Por esta distinción que hace, ¿no? Así es. Forma y sustancia en cada plano, ¿verdad? En el plano de los significantes y en el plano de los significados, ¿verdad? Entonces, para completar esta primera aproximación al signo y significado, Barthes también habla de la función signo, con la cual designa el rasgo distintivo del signo semiótico y el lingüístico. El primero, dice, nos habla de la inmediatez del signo con el objeto al que se refiere. Es el signo semiótico en su forma inmediata, ¿verdad? O sea, más cercana. Cuando digo silla, estoy designando ese objeto donde te puedes sentar. Que es prácticamente 4 patas, ¿no? Mnemotécnico, ¿no? Es literal apuntar y decir, por esto quiero decir esto. Exactamente, ¿verdad? Entonces ahí está esa inmediatez, ¿verdad? Entonces, esa es una función, ¿verdad? Que se toma inmediatamente y es utilitaria, ¿no? Entonces te sirve para designar,
¿sí? Así es. Esto, aquello, eso, y luego le vas poniendo nombres. ¿Cierto? Silla, árbol, mesa. Sí. Por otra parte, tenemos que en el signo función, ocurren dos momentos temporales. Pero dice, es un mero decir que sea temporal, ¿verdad? Porque ocurre así casi simultáneamente. En un primer momento, el signo es penetrado por una semantización, o sea, hace una función que ata el signo a un significado. De ahí un error fatal, dice Barthes, pues siempre hemos de identificar un signo necesariamente con un objeto. ¿Sí? Entonces, pues tú designaste algo, por ejemplo, no sé, rosa, o flor sintética, ¿sí? Porque viste un objeto ahí, ¿verdad? Le voy a llamar flor sintética, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya hubo una semantización, ¿sí? Así es. Se te ocurrió poner una palabra como una intuición, pero luego la llenaste con un contenido, ¿sí? La flor sintética tiene que ser esta, tiene que tener estas características, va a designar esto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya se penetró, dice, por una semantización, ¿sí? Así es. Porque, según lo que está diciendo Barthes, tú designarías palabras, ¿sí? Cosas. Pues supongamos que llegas a un lugar donde nunca has estado, o sea, un país, o no sé, ¿verdad? Y hay cosas muy, muy diferentes a las que has visto. Entonces las empiezas a designar, ¿sí? Entonces inmediatamente se echa a andar otra maquinaria donde se mete un contenido, ¿sí? Que le llama ahí semantización, ¿verdad? Así es. Sin embargo, ocurre otro momento donde el sujeto puede refuncionalizar el signo. Esto es muy interesante también, ¿sí? Esto es, puede operar en él un cambio de significado, pues tal como sucede en el bricolage de Lévi-Strauss, ¿sí? O sea, acuérdate que el bricolage, ahí pegas varias cosas de así, las unes, ¿verdad? ¿Sí? Haces ahí un ensamblaje. Entonces, como sucede en Lévi-Strauss, el ser humano está en busca de estos nuevos sentidos. Entonces, yo tengo ahí una cosa, ¿verdad? Un objeto, unos lentes, y lo voy a refuncionalizar, ¿sí? Lo voy a convertir en una pequeña balsa, ¿sí? He refuncionalizado el signo, ¿no? Entonces, ahí va navegando los anteojos. Ahí ya refuncionalicé, ¿verdad? Así es. Que bueno, pues es lo que pasa también mucho en nuestro mundo, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo ahorita, con la vaquita, eres una vaca, no sé, ¿verdad? O sea, refunciona, le das una nueva función semántica al signo. ¿Sí? Y esto, bueno, pues sucede mucho, ¿verdad? En esos lenguajes nuevos, de los jóvenes sobre todo, ¿sí? En las juventudes, que refuncionalizan las palabras, ¿verdad? Claro. Sí, por ejemplo, ¿cuáles se usan hoy? Por ejemplo, random, ¿verdad? Eso está muy random, sí. Eso está muy friki, ¿no? O está muy cringe. Son palabras extranjeras, pero que muchos jóvenes les dan como que una refuncionalización. O sea, así es. Les dan un sentido muy de ellos, ¿cierto? Sí, justamente porque respeta al fin y al cabo esta cuestión de que es el uso que se le da a pues las palabras. Como funar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ese también. Sí. Pero también podríamos apuntar que hasta cierto punto, pues, esto pasa también cuando se quiere reconsiderar o dar un nuevo enfoque a palabras o a signos justamente que sean más antiguos, pero se requiere recuperar un determinado aspecto, que por ejemplo era lo que mencionaba también Saussure. Al ser el signo no nada más una cuestión lingüística, sino que se puede extender, por ejemplo, a la cuestión social, política, al arte, etcétera. Digamos que podría decirse que los signos están también en un constante, pues, reacomodo o resignificación. O sea, Saussure también, digamos, considera ciertos elementos que podríamos decir que son muy hermenéuticos en ese aspecto, porque no se queda en el significado primordial, sino que va avanzando y se le va otorgando un determinado uso y unas determinadas funciones según la época y el lugar en el que esté. Hace, por ejemplo, a lo mejor ya lo han escuchado mucho, así el tema de la palabra salario. Al principio, ¿por qué era? Porque se pagaba con sales en su momento. Si no mal recuerdo, el término viene de Roma y que se pagaba con sal. Bueno, pues ahora quiere decir simplemente un pago referente a
a un trabajo reiterado que tú haces en una determinada institución. Ahí podríamos decir que ya es un significado que justamente ha sido resignificado. Exactamente, exactamente. Sí, muy buen ejemplo. Bueno, aquí ahorita en los lenguajes juveniles, ¿verdad? Pues hay muchas palabras, te digo, funar, ¿no? Está también banear y no sé, hay muchas, muchas. Entonces, bueno, esto ocurre regularmente, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir cerrando con esto el significado. Aquí, bueno, hay una discusión, dice Roland Barthes, acerca de la naturaleza del significado. Dice, no es psicológico ni objeto, ni conciencia ni física, es lectón, es lo decible. Lectón es una palabra griega, creo que la toma de los estoicos, ¿sí? Es todo lo que existe se puede nombrar, ¿verdad? Entonces es decible, ¿sí? Es decible. Entonces, bueno, ¿habrá algo que no se pueda decir? Tal vez, algún tipo de experiencia que no podemos ni hablar de él, ¿sí? Callamos totalmente, ¿no? Pero lo demás es decible. Entonces, el significado es uno de los dos relata, así es la palabra que emplea, relata, del signo. O sea, por ejemplo, en la hoja de papel decíamos enfrente y atrás, ¿verdad? O verso y reverso, ¿sí? Entonces, verso y reverso son relata, son las partes del signo, ¿no? Así es. Entonces, el significado, a diferencia del signo, es un mediador, ¿sí? El significado semiológico es un mediador del signo y por ello tiene una funcionalidad. No solamente es una medición autómata, sino que el significado es decible en cuanto puede explicar el signo mediante los signos del idioma o lengua, ¿sí? Entonces, a ver, pues explícame vaca, pues tengo que utilizar los signos del idioma, claro, para darle definición, ¿cierto? ¿Verdad? Así es. Entonces, no es una simple yuxtaposición de un signo y un significado, sino una extensión del signo mediante palabras, ¿verdad? Y aquí tiene dos términos así medio raros. Uno se llama isología. Es una unidad entre los huesos homólogos de esqueletos diferentes de la misma especie, ¿sí? Entonces ahí tienes esa isología, ¿verdad? Es un término difícil de explicar, amigos, de una manera así hablada, ¿verdad? Porque necesitaríamos un gráfico, ¿sí? Pero vamos a decir que huesos homólogos de esqueletos diferentes en la misma especie. Entonces tienes un esqueleto de una rana A y una rana B a la lengua, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los signos que son iguales en la misma lengua? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos que difieren, que no embonan totalmente, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la mano, ahora yuxtapongo mis manos, y bueno, ahí hay algo que no embona completamente, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Entonces, esos son los diferentes. Ayer hablaríamos de lo sinalógico. Entonces, es más o menos esta explicación, ¿verdad?, que da aquí Roland Barthes, ¿no? Bien, Edson, para terminar. Justamente, digamos así, una de las cuestiones más interesantes que podríamos mencionar con respecto al tema de los signos, dentro de todo lo que ha trabajado Barthes en ello, es justamente esta cuestión de que todo signo va a depender más que nada de su contexto, va a depender justamente del tiempo y lugar en el que esté. Y por lo tanto, uno puede notar cuando un determinado signo, dependiendo, tomando este término prestado de Wittgenstein, de qué en juego de lenguaje esté, su significado puede cambiar. Y cuando podríamos decir que justamente un signo podría dársele una interpretación más estética o política, etc. Digámoslo así, Barthes abre mucho este tema de que al fin y al cabo los signos dependen mucho de su interpretación. Y dicha interpretación al fin y al cabo es performativa y es situacional. Es decir, depende de un sujeto concreto, en un lugar concreto, en un tiempo concreto, que actúa de una manera concreta. Entonces, la mejor manera, por así decirlo, que se tiene para entender o para tener una interpretación un poco más amplia de los signos es justamente entender el contexto del mismo, del donde surgió. Podríamos decir, es apostar por las relaciones que el mismo signo tiene, que a veces no van a ser tan simples como mencionábamos
anteriormente de cuestiones mnemotécnicas, que son como muy iniciales. No todos los signos van a ser tan simples como la silla señala la silla, y sin embargo, aún así esos signos son como clave, o sea, son algo que se mantiene. Ese aspecto de ser más simples es algo que sí se sigue manejando. Digo, al fin y al cabo es así nos enseñamos a hablar la mayoría de personas, o sea, no empezamos con cuestiones abstractas, al contrario, empezamos con cuestiones muy concretas. Claro, muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, amigos. Vamos entonces a despedirnos. Les agradecemos mucho su atención, habernos acompañado en esta sesión de máquina objeto O. ¿Sí? Así es. Entonces vamos a seguir hablando algo de semiótica, de Roland Barthes, también de Yuri Lotman más adelante. Entonces los esperamos en la próxima sesión de máquina objeto. Muy bien. ¿Esto? Gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros escuchándonos. Les agradecemos su tiempo y ojalá estén aquí en otra sesión más. Pronto. Nos vemos.